que todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Si Jehová no edificara en la casa, en vano trabajan los que le edifican. Salmo 127:1. Adalides del Señor, paz a vosotros. Es un gusto saludarlos, es un gusto compartir con ustedes del cuaderno titulado Superando las adversidades, la lección que lleva por título La humildad es importante. Permítanme compartirles mi pantalla para que podamos escudriñar. Agradecerle mucho a nuestro Dios esta oportunidad que nos da de compartir con ustedes esta lección correspondiente a este cuaderno. El objetivo de esta lección es aprenderemos que la humildad es una virtud que debemos desarrollar en nuestra vida, sobre todo cuando estamos en momentos de adversidad, recordando que dependemos siempre de la voluntad de nuestro Dios. Probablemente el verbo que aparezca aquí sea de los más complicados, ¿no? Aprender, que quiere decir que hay que buscar las formas de cómo llevar a cabo esta virtud, ¿no? Pero dice que la debemos desarrollar. ¿A qué se refiere con desarrollar, hermanos? Quiere decir que entonces desarrollar está en el contexto de que la vamos a ir practicando, la vamos a ir puliendo con el paso del tiempo. A lo mejor aprender o desarrollar esta virtud en situaciones donde no tenemos complicaciones, pues podría ser sencillo, ¿no? Pero dice en momentos de adversidad, sin olvidar que siempre dependemos de la voluntad de nuestro Dios. La lectura bíblica propuesta para el estudio de esta lección está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, del versículo número 11 al versículo número 18. Esta lección, esta lectura bíblica, perdón, nos explica, nos dice, le vamos a dar lectura, guárdate, que no te olvides de Jehová tu Dios. En este primer texto, subrayo estas palabras con rojo porque nos pide que no nos olvidemos de Jehová nuestro Dios. Lo que mencionaba el objetivo, hermanos, ¿sí? Dice que cuando edificaren sus casas y comieran y se hartaran, dice que estuvieran en sus casas donde moraran, es decir, que no se olvidaran de Dios en las casas donde moraran los israelitas, ¿no? Este texto se les está escribiendo directamente a ellos, ¿no? Dice, y toda su hacienda fuera en incremento las ovejas, ¿sí? La plata y el oro. Dice, y todo lo que tuviera se te aumente, es decir, tiempos de prosperidad, lo que decíamos en un inicio. Probablemente en tiempos de prosperidad sea difícil o sea fácil, ¿no? Dependiendo de la abundancia de nuestro corazón, como lo explicaba el maestro, cómo exponer, cómo desarrollar esta habilidad, esta virtud, ¿no? Como lo dice el objetivo. Dice, y se eleve luego tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, ¿sí? Que te sacó de casa de tierra de Egipto, de casa de siervos, es decir, estaba como esclavo el pueblo de Israel y Dios, preocupado por esta situación, le pide al pueblo de Israel que no se olvide de dónde lo había sacado. Y le recuerda, dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, dice, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Es decir, le estaba recordando las situaciones, la adversidad que había vivido el pueblo de Israel allí en el desierto. Sin embargo, pues tenemos claro que el pueblo de Israel no presentó humildad, ¿sí? No presentó esta virtud para poder llegar a la tierra prometida. Dice, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Y ahí dice, afligiéndote y probándote,
¿Para qué, hermanos? Pues para forjar precisamente esta virtud. Y por eso el objetivo sí es bien claro, sí que debemos desarrollar, pero debemos aprender cosas, aprender situaciones, aprender a lo mejor otras habilidades que unidas nos van a dar como producto esta hermosa virtud. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y mi fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios sí estaba siendo bien claro, dice, antes, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y fíjense que juntando todas las palabras, muchas de las palabras que aparecen en esta lectura bíblica con rojo, se conjuntan en lo que aparece en el objetivo, hermanos, sí, porque recuerden que el objetivo nos está diciendo y no olvidemos que al final todo dependemos de nuestro Dios. El versículo para reflexionar está en el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 29, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué subrayé con rojo estas palabras? Dice, llevad mi yugo. Todos sabemos que es un yugo, hermanos, y para los que no, es un yugo, es un instrumento que se le pone a ciertos animales para que puedan desarrollar cierta actividad, ¿no? En este caso, arar la tierra. Y ese yugo consta de dos, o al menos en los que yo conozco, son de dos piezas. Uno va, tiene más o menos esta forma, algo así. Sí, y uno se le pone bueno, en cada cabeza de animales, es decir, va de a dos, de a par de animales. Y dice, y aprended de mí, es decir, si nosotros nos acercamos a Dios, si nos acercamos a Jesús, Jesús nos dice, llevad mi yugo y aprended de mí. ¿Sí? Es decir, si vamos a llevar el yugo con Jesús, pues es decir, vamos a ir haciendo lo que en este caso nuestro compañero de vida, nuestro Señor Jesucristo, quiere enseñarnos. Dice que soy manso y humilde. ¿Y cuál va a ser el producto, hermanos? Hallar descanso para vuestras almas. Fíjense que esta frase que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué será la humildad de corazón? ¿Qué será el descanso para nuestras almas? Pues son todas esas virtudes que tenía el maestro, ¿no? Para que nosotros, des, nuestra alma descansara. El párrafo número 1, hermanos, nos explica de que superar la adversidad, pues viene siendo una situación por demás difícil, ¿no? Pero la escritura más bien el párrafo nos explica de que para muchos hombres puede ser algo cotidiano. Sin embargo, para los hombres que temen a Dios, debemos reconocer que es la intervención de nuestro Dios que nos ayuda a salir de esta situación complicada, que nos ayuda a superar esta situación difícil, ¿sí? Y explica este texto que aparece al margen, guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios. Esa debe ser nuestra tarea, hermanos, ¿sí? Siempre reconocer la intervención de Dios en este, para la adquisición de esta virtud. En el párrafo número 2 dice que cuando no hay humildad se pueden presentar dos situaciones. ¿Sí? La primera es que cuando superamos la adversidad, ¿sí? Y la segunda es cuando tenemos una vida más o menos estable, ¿no? Y relacionando esto con la lectura bíblica que aparece ahí que aparece para esta lección, dice que cuando superamos la adversidad, dice, y decimos y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Es decir, cuando no hay humildad, es cuando tenemos ingratitud y cuando tenemos, pues obviamente, falta de humildad, ¿no? El apóstol Pablo es un claro ejemplo de humildad, porque él decía en su carta que escribiera a los filipenses, yo sé estar humillado y sé tener abundancia, ¿sí? En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia
como para tener necesidad. Es decir, el apóstol Pablo estaba en infinidad de adversidades, ¿no? ¿Cuántas veces no fue apedreado? ¿Cuántas veces no tuvo que naufragar? ¿Cuántas veces fue corrido de las sinagogas? ¿Cuántas veces fue vituperado, incluso golpeado por sus mismos hermanos los judíos, ¿no? Entonces, la enseñanza que nos da aquí es que es importante tener humildad en diversas situaciones de nuestra vida. El párrafo número 3, hermano, nos explica 3 situaciones muy importantes, que nosotros como líderes de nuestro hogar, primero debemos reconocer que dependemos del Creador. También debemos enseñar a nuestra esposa e hijos esta situación, que todo lo que tenemos no es por nuestra mano, hermanos, ¿sí? Sino porque reconocemos que Dios es el que provee todas lo que nosotros tenemos, que no es nuestra fuerza, que no es nuestras habilidades, ¿sí? Que no son nuestras virtudes las que nos han puesto en la situación en la que tenemos, sino que reconozcamos que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿no? Como lo dice el Salmo 100. Y la otra situación que debemos aprender, hermanos, es que estamos bajo la protección del Altísimo, ¿sí? Que Dios nos sostiene a nosotros, ¿no? Y aparece este texto que está en la lectura bíblica de esta lección, ¿no? Antes acuérdate que Jehová tu Dios, porque Él te, ha, te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Sí? Y es importante confiar en nuestro Dios, que conozcamos su nombre, eh, que no nos olvidemos de esta situación. Del recurso para profundizar que aparece en nuestra lección, tomaremos este artículo que aparece en este sitio. El sitio se llama lamenteesmaravillosa.com y ahí aparece un artículo titulado Cómo ser más humilde. Es decir, si ya se es humilde, podemos lograr hacer más humildad. Podemos, como lo dice el objetivo de la lección, desarrollar más esta virtud. ¿Cuáles son esos 5 consejos que aparecen aquí en este sitio, hermanos? El primero es evitar juzgar a los demás. Muchas veces se emite un juicio por los conocimientos que se tienen de tal o cual situación o de tal o cual persona. Eso resta puntos para desarrollar la humildad. Sí. Número 2. Crea lazos auténticos. Es decir, que con las personas que nos rodean seamos como somos. Sí. Que no demos una cara con estas personas y en realidad seamos otro tipo de personas, que como somos con nuestros conocidos, así seamos todo el tiempo, ¿sí? Que no se vaya creando esa barrera, ¿sí? De separación. Número 3, recuerda que no eres más que nadie, ¿sí? Que no nos ensoberbezcamos, así como en algún momento lo hizo el rey Nabucodonosor, que dice, él llegó a decir, ¿no? Que su fortaleza, su mano poderosa, había logrado esa Babilonia, la cual disfrutaba, sino que lo había logrado porque nuestro Dios se lo permitió. Y Dios utiliza en muchas situaciones al rey Nabucodonosor, sobre todo para castigar a su pueblo, ¿sí? Él se llegó pues ahora sí, a poner sobre los demás, pues creyendo que él era más que las personas que él mismo había con, comparado, ¿sí? O comparándose con las personas que dependían de él, ¿no? Dios le manda un mensaje antes de que le suceda todo lo que le sucedió por el tema de que iba a ser cortado, ¿no? Y aparece allí en el libro de Daniel, donde se le amonesta a él y él no hizo caso. El número 4 es ten en cuenta otras percepciones. Las verdades, ¿sí? No son mm, absolutas, hermanos, ¿sí? Yo puedo ver un, voy a poner una, un ejemplo, ¿no? Con este teléfono,
Yo puedo decir de qué color es gris, pero esto no es una carcasa, ¿sí? Cuando el teléfono en realidad puede ser negro o puede ser azul, yo no conozco, es decir, yo voy a decir la situación, voy a juzgar la situación, yo voy a conocer la situación desde el punto de vista que yo la estoy viendo. Sí, por ejemplo, otro ejemplo es con este mouse. ¿Qué color? Pues es negro con rayas rojas. Pero si yo les pregunto, hermanos, ¿qué color es este mouse es rojo. Ustedes me van a decir, no, pero este es dependiendo desde el lugar desde donde ustedes lo estén viendo. Lo mismo sucede con las situaciones, ¿sí? Debemos tener diferentes percepciones y esto nos va a ayudar para desarrollar esta habilidad. Número 5, cultivar la generosidad. Muchas veces desprendernos de algo, ¿sí? Que sí lo podemos hacer, nos cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando tenemos, ¿no? Porque cuando no tenemos, queremos, pues no, pues ahora sí ya querer sobrevivir con lo poco que tengamos, ¿no? Pero sobre todo cuando tenemos, pues más queremos, ¿sí? Y nuestro Dios nos está invitando a través de esta lección que sí podamos cultivar ser generosos. En la reflexión y el análisis menciona una tarea un, que dice de la siguiente manera: investiga en las Sagradas Escrituras el nombre de 5 personajes que no practicaron la humildad y escribe qué final tuvieron. Y yo aquí le estoy poniendo dos ejemplos, hermanos, ¿sí? Ustedes pueden completar en su casa los otros 3. Uno es el rey Saúl, ¿sí? El rey Saúl que pues no practicó la humildad, antes se dedicó a destruir a una persona, ¿no? Todos conocemos esta historia. Él trata de destruir muchas veces al rey David, ¿sí? Eh, Digo rey porque ya estaba ungido como rey, ¿no? Y Dios se aparta a partir de ese momento de Saúl, ¿sí? Y en lugar de acercarse a Dios, el rey Saúl, pues más se aparta de él, ¿no? Tratando de destruir pues a su hermano, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista genealógico. Otra persona que no practicó es el que ya hablábamos previamente, es el rey Nabucodonosor. Y así usted puede continuar en, sus, en su Biblia, investigar más nombres, ¿no? Otro que podemos hablar muy rapidísimamente es de Caín, ¿no? En lugar de acercarse a Dios, ¿sí? Y pedir perdón por lo que había hecho, no, destruye a su hermano, lo mata, ¿sí? Y todavía no se humilla aún así delante de nuestro Dios. Aparece el texto aquí, Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Esto lo tuvo que decir este rey babilonio, pero hasta después que pasa 7 años en un estado donde hacía las actividades propias de un animal, de una bestia. En la responsabilidad dice de la siguiente manera, del versículo para reflexionar, escribe 3 acciones que debes practicar para aprender a ser humilde de corazón. ¿Qué es ser humilde de corazón? Que nuestro corazón, es decir, mi hombre interior, presente humildad. Y para que yo pueda desarrollar esta responsabilidad, hermanos, pues debo de valerme primero del versículo para reflexionar, ¿no? Que ya veíamos en un inicio, que está en Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Las acciones que yo propuse aquí es escuchar activa y abiertamente. Muchas veces escuchamos, pero para responder a las personas. Debemos escuchar activamente, es decir, que nuestros 5 sentidos estén abiertos a lo que se nos está exponiendo. Porque muchas veces solamente estamos escuchando, le voy a contestar esto, le voy a contestar lo otro. No, hermanos, ¿sí? En la número 2 es aceptar nuestros errores y nuestras limitaciones. Muchas veces se ganan las batallas quedándose callados, ¿sí? Muchas veces yo voy a ganar
una negociación quedándome callado. ¿Y por qué no decirlo? Yo voy a ganar una discusión con mi hija, con mis hijos o con mi esposa, guardando silencio, ¿sí? Y aceptar mi error. Muchas veces una discusión se puede terminar cuando yo diga, sí, me equivoqué y estoy aceptando mi error, estoy aceptando mi limitación, que hasta ese momento, más bien en ese momento, hasta ahí llegaba, ¿no? La número 3 podría ser practicar la empatía y la compasión, porque yo puedo llegar y juzgar a las personas, ¿sí? Pero no se trata de ello, se trata de que yo limite o censure el problema, no censure a la persona, ¿sí? Y yo me puedo acercar a tal o cual persona y llegar y decir, pues absolutamente nada, ¿sí? Quedarme callado y estoy practicando yo de cómo me sentiría yo si estuviera en esa situación. Esta ha sido la lección titulada del cuaderno Superando las Adversidades. Y es un gusto siempre compartirla con todos ustedes. Agradecerle infinitamente a nuestro hermano Joel Alejo, ministro de nuestra iglesia, esta oportunidad que nos da de exponer la palabra de nuestro Dios y la invitación. Que el Señor los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.